Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta nos siguen en vivo o en diferido en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 12 de julio del año 2024. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con que partidos opositores de Venezuela denunciaron ayer jueves la desaparición forzada en Caracas del empresario Ricardo Albacete Vidal, quien hospedó a la líder antichavista María Corina Machado en su casa en el estado Táchira, al oeste, durante una reciente visita de la diputada a esta región fronteriza con Colombia. El Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, organización liderada por Machado, denunció en redes sociales que Albacete Vidal fue detenido por funcionarios del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, y además señaló que horas antes fueron allanadas sus propiedades en el estado Táchira, entre ellas la casa donde se hospedó la líder opositora de Venezuela. El partido La Causa R también denunció la detención, a la que calificó como una arbitrariedad inaceptable, de la que responsabilizó al dictador Nicolás Maduro. Ricardo Albacete no ha cometido ningún delito. Exigimos su inmediata liberación, expresó la formación antichavista en su cuenta de X, donde compartió una publicación del abogado Omar Moratosta, en la que señala que el empresario fue perseguido por dar albergue en su casa a Machado en Táchira y detenido arbitrariamente esta tarde en Caracas. Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza condenó el allanamiento a una de las viviendas y los galpones industriales del empresario y exigió al Estado el cese de las persecuciones, detenciones y allanamientos arbitrarios de las viviendas de los ciudadanos que piensen distinto. Entre tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana, CEV, pidió este jueves al régimen chavista que cese la persecución y el hostigamiento a quienes facilitan equipos para concentraciones políticas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, así como que se garantice la libertad de movimiento a los candidatos. Es necesario para la paz ciudadana que cese la persecución y el hostigamiento a quienes facilitan instrumentos necesarios para las concentraciones y la libertad de movimiento de candidatos con opciones diversas a la opción gubernamental, señaló la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado publicado en su página web. Agregó que este es un proceso electoral atípico en el que no hay igualdad de oportunidades para todos. La Conferencia Episcopal Venezolana sostuvo que a los ciudadanos se les presenta una nueva oportunidad para tomar decisiones a través del voto consciente y libre, que produzca una reforma profunda de la democracia, de la sociedad civil y de la calidad de vida. El voto asume así una importancia vital en la realidad actual que vivimos. Solo venciendo el abstencionismo y la apatía política podremos avanzar en la reconstrucción del país, terminó apuntando la Conferencia Episcopal Venezolana. Por otra parte, Rusia registró ayer jueves a Yulia Navalnyana, viuda del opositor Andrei Navalny, en la lista de terroristas y extremistas 2 días después de haber emitido una orden de arresto contra la opositora en el exilio. Un tribunal ordenó en ausencia la detención provisional de la opositora que reside en el extranjero. ¡Qué rapidez! Si se esmeran tanto es que Yulia Navalnyana lo está haciendo bien, expresó en la red social X la ex portavoz de Alexei Navalny, Kira Yarmish, igualmente en el exilio. Yulia Navalnyana prometió que tomaría el relevo de su esposo, archienemigo de Vladimir Putin, después de que éste muriera en febrero en una prisión en el Ártico en oscuras circunstancias. También denuncia a menudo en redes sociales al poder ruso y la situación de los disidentes en Rusia. La justicia rusa prohibió y calificó como extremistas a las organizaciones de Navalny en 2021 y varios de sus colaboradores fueron condenados desde entonces a penas de cárcel. La represión en Rusia en los últimos años ha conducido a prisión a la mayoría de los opositores destacados y muchos de los que no fueron detenidos se vieron obligados a exilarse. Miles de ciudadanos rusos también han sido arrestados por actos de protesta o por criticar la invasión rusa de Ucrania. Y muchos fueron condenados a severas penas de prisión.
Y por último, en medio del juicio oral en su contra por el presunto delito de colusión en el caso Interoceánica Sur, el expresidente Alejandro Toledo clamó por atención médica. Según la Fiscalía, es investigado por recibir 25 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para ganar la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 del corredor vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil. En la transmisión de Justicia TV de la audiencia pública ocurrida la mañana de ayer jueves 11 de julio, se observa cómo Toledo Manríquez se desvanece e implora con cierta dificultad ser trasladado a un nosocomio local. Al respecto, la magistrada presente le permitió retirarse para que fuera atendido. Aló, por favor, me siento absolutamente mal. Quiero que me lleven a un hospital, a cualquiera o a una clínica. Estoy con los trabajadores, no hay un médico. Por favor, Roberto, estoy mal, dijo el exmandatario, quien insultó a uno de los policías que lo resguardaba por interferir en su pedido. Trascendió que el investigado no fue conducido a un centro médico, sino que recibió la atención correspondiente dentro de las instalaciones del penal Barbadillo, que se encuentra ubicado en Atavitarte. Ahí podemos ver los dramáticos momentos en que el expresidente... Señor Toledo, ¿puede retirarse? Espérate, Déjame hablar. Estás interrumpiendo. ¿Le podría indicar, por favor? Por favor, hable con mi con Roberto, por favor, estoy mal. Doctor Roberto, ¿podría usted indicarle? Ni siquiera al hospital de aquí o a la clínica. Voy a coordinar con su familiar en este momento, presidente. Ya, Me está ahogando. ya, dígale, por favor, que se pueda retirar. Bueno, esos momentos dramáticos del expresidente Alejandro Toledo, quien está siendo procesado en medio de una audiencia, pues pidió clamos por asistencia médica, Flor. Nada novedoso, ¿no? Nada novedoso. La gente encuentra, cuando están en esas situaciones, encuentra a Dios muy, muy frecuentemente o se enferman de manera dramática. Qué malo eres que te ríes de la, No, de la está bien. enfermedad Digo, ajena. El expresidente Toledo tiene 78 años y sufre de varios males propios de la edad de una persona de 78 años que ha estado sometido a un estrés por cuenta de sus acciones, no por ninguna persecución política, nada que se le parezca, sino por cuenta de la responsabilidad que le han acarreado las acciones cuando estuvo al frente de la presidencia del Perú. Bueno, siguen saliendo las bellezas en todos los juntas comunales, municipios. Oye, etcétera. Alex Lee Alex Lee, o sea, dispuso de 28 carros, entre esos Infiniti, Mercedes, Lexus, BMW, BM. Lexus, y los repartió, me imagino que entre sus allegados, no sé, pero hay varios artículos del Código Penal que podrían aplicarse. Y él no responde, por supuesto. Bueno. El que sí respondió fue Leandro Ávila, Sí. defendiendo su reintegro a la Contraloría. Dice que la ley de la Contraloría establece esa posibilidad. Es la verdad. Sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que es absolutamente inmoral, pero es la verdad, Sí, sí, es legal. Es verdad. Cuando se va a ocupar un cargo de elección popular u otro cargo, cualquiera tiene derecho a licencia sin sueldo y la licencia implica que una vez vencida, pues tiene que Puede reincorporarse reintegrarse a su cargo. y llegar también y cobrar, pedir aumento salarial. Bueno, y que se lo dé. Eso ya fue una... Pues. Eso fue una deferencia del No, hay un del detalle, Contralor todavía Solís. nadie me ha Qué podido bonito. contestar. ¿Por cuánto tiempo tú puedes pedir licencia en el Estado? No es indefinido. Es indefinido. Es indefinido. O sea, tú puedes pedir una licencia por 20 años. No, Sí. la licencia No, la pides vas para renovando de ocupar, acuerdo a para la- ocupar a un las puesto. funciones. Esa es la parte que hay que hacer una Bueno. consulta. Para ocupar un puesto. De verdad. O sea, ¿por cuánto tiempo tú puedes separarte de un cargo en el Estado? Sí, puede ser indefinida, espérate, por 20 años, por 25 años. Sí, eso fue lo que duró él 15 años en la 15 Asamblea. años fuera. Eso es lo que se está cuestionando y yo no sé si es motivo de una consulta al procurador de la administración. A ver si realmente alguien en el Estado puede pedir una licencia por 15 años. O sea, ese es el punto en Es que discusión. como no hay una ley que establezca un límite, a diferencia de en el Código de Trabajo, que sí se establece un límite. Así es. Una persona No puede puede una pedirle a licencia su indefinida. empleador una licencia sin sueldo hasta por 2 años para ocupar un cargo en el sector público. Eso en Mira. el sector privado. En el sector público no hay término. Y en Entonces, el caso... Sí, como pero- él duró 15 años de diputado, pues Pero duró más 15 allá Pero me años la imagino licencia. que la licencia se renueva cada Cada 5 vez- años. cada vez que- claro, corre, cada vez que- corre. que- Ese tema debe revisarse. El tema también de
los funcionarios jubilados que son contratados en el estado de vuelta. Ese también es otro tema que debe revisarse, porque Bueno, terminas cobrando el salario, terminas cobrando 2 salarios. Bueno, la O sea, jubilación La jubilación más el salario que más el estás salario. recibiendo. O sea, Eso ya se... son ellos ya- temas que... Eso ya fue objeto de análisis constitucional por la Corte Suprema de Justicia, porque por allá en el año 2002, 2003, alguien demandó eso casualmente, con base en, demandaron la ley Faúndez, no sé si Sí, recuerdan, recuerdo Claro. la ley ¿no? Faúndez, Que obligaba a los profesores de la universidad a retirarse a los 75 años. Y alguien demandó eso y la Corte se pronunció en ambos casos. En el caso de la edad, dijo no hay un límite de edad para retirarse y dijo que las personas jubiladas tienen derecho, siguen teniendo el derecho al trabajo. Sí. Entonces, Bueno, pero los tiempos van cambiando. Los tiempos van cambiando y también las realidades van cambiando y las necesidades van cambiando. Si hay oportunidades que están exigiendo las nuevas generaciones y hay mucha gente jubilada que a la vez también está recibiendo pago en el Estado, eso tiene que revisarse. Sí, lo que Igual el pasa es tema que- de las licencias extendidas por 10, 15 años en una Sí. institución del Mientras, Estado. mientras estás electo. habría que revisar. Ahora, Claro. el tema de la jubilación, lo que pasa es que ahí hay un factor también dramático, que es que muchas jubilaciones son realmente exiguas. Entonces, la gente se ve obligada estando jubilada, a seguir trabajando. No, está bien. Y puedes hacerlo con emprendimiento individual. El tema es el Estado. El tema es en el Sí. Estado. El tema es también jubilaciones, que aquí hay algunas jubilaciones Oye, especiales de gente que y- cobra $10,000 de jubilación, y lo Sí. sabemos, y que sigue trabajando en el Estado. Eso también tiene que revisar. Sí, y lo siguen contratando, Y además. lo siguen contratando Oye, en el Estado. a propósito y por asociación de ideas Y de por fuera también. Sí, también. O sea, por asociación Por de ideas en el Estado y de por fuera. jubilados en el Estado, hoy leí una noticia que me retrotrajo a la famosa frase del expresidente Laurentino Cortizo. Lo importante no es cómo se entra, sino cómo se sale. El ministro, bueno, exministro ya, Héctor Alexander, antes de salir, Lo de- hizo una de las que ¿Qué pasa? no se deben hacer. Declarar de información de acceso restringido una información que de acuerdo con la ley es pública, porque ya en ese caso hubo una sentencia debidamente ejecutoriada. Declaró de acceso restringido la información sobre De los New bienes Business. de pasa? decomisados decomisados en virtud del fallo de la jueza Valoisa Sí, Martínez. pero me interesa saber EPASA. en base a qué. ¿En base a qué? ¿La ¿En declaró base de a qué acceso toma restringido? esa No, decisión? yo creo que en base a nada. Porque la ley de transparencia no contempla ese tipo de... Por Ya eso. te digo, de acuerdo, Por eso con, mismo. de acuerdo con el yo creo que código, el con los fondo no es que códigos, la tomó esa en base a información es nada, pública. La tomó en base a una petición de alguien. Sí, por Sí, supuesto. obviamente. Por eso, ¿en base a qué? El diario En La base a Prensa solicitó la información. O sea, no tenía sustento legal. No tiene No, por Pero supuesto alguien- que no. legal. Pero alguien lo pidió. Eso es una... ¿Y, a quién, eso es- ¿Y quién podría haberlo pedido? ¿Quién podía haberlo bueno, pedido? esa es una Tengo ni idea. información... Yo tampoco. Eso es una información de Tampoco. carácter público, porque es la información que está... Pero, Guido, O sea, hay ya hubo las actas- sentencia. Si ya las actas del Consejo de Gabinete van a ser públicas, Bueno, ojalá Felipe Chapman, que ahora es el ministro del MEF, ¿puede hacer lo mismo? levante esa restricción. Pero vieron Puede que hacer él lo mismo. que Así es. desmintió ayer lo de Gustavo Pérez, ¿no? Sí, lo vimos. Sí. No, es más, el tema gira en torno a lo que estábamos conversando aquí, acerca del interés que puede tener un ciudadano, el que sea, en participar en un puesto que se coge por concurso. Oye, hablando del ciudadano, ¿vieron lo de la conferencia de prensa? ¿Ya lo comentaron, lo de la conferencia de prensa del presidente? De los jueves. Oye, todos los está jueves. bien eso. ¿Ah? No, Sí, me parece muy bien. correcto. Sí, me parece correcto. Es más, esa es otra eso de va a las coincidir con Cuarto ganchitos. Poder, así que los jueves a las 8:30 tendremos la conferencia. tendremos la del conferencia. presidente. Por supuesto. Claro. Espectacular. Es más, este tema de las conferencias de prensa y que el presidente rinda cuentas semanalmente es un tema que ya realmente es parte de la forma en que los presidentes de los países se están comunicando con sus habitantes y con sus votantes. Es algo rutinario. Lo vimos en el caso de México y le dio resultado a López Obrador. ¿Ah? Sí. Más allá de que si López Obrador tenía cara dura a la hora de responder o no, ya esa es otra cosa. Dependerá de cómo se maneje, pero la idea en el inicio es bien. Espérate, pero en el caso de López Obrador, llegaban los periodistas y le hacían las preguntas que tenía que hacerse. Por eso, también Igual acá, dependerá, ¿no? y también dependerá primero del estilo Que después con el no que te se dejen maneje. seguir haciendo preguntas es otra cosa, pero A cuando te eso toca, voy, te toca a hacer las eso voy. preguntas, ¿no? Depende del estilo con el que se maneje él y
La rigurosidad de los periodistas Claro. también. Exactamente. Aquí ha habido en el pasado varios intentos similares. Claro, Ustedes ¿cómo recordarán no? en Dara. En Dara. Por ejemplo, En Dara. en las escalinatas de la presidencia. Así es. solía Bueno, hacer ustedes una- No solo en las recordarán- escalinatas, en Dara, en cualquier esquina donde usted lo encontraba, él te daba Sí, declaraciones. pero Lo voy a llamar a la casa. trató de Así, organizar. Yo lo llamaba a la casa. Yo también, yo lo llamaba a su Pero, casa en la mañana temprano. pero y trataron de respondía. organizar una conferencia con cierta periodicidad y Sí. la No, claro. abandonaron. Es que el mismo La en Dara abandonaron. también se saltaba ese protocolo. De allí, pues, ningún otro presidente. Bueno, no, intentó pero hacerlo. oye, pero no sé, Gaby Carrizo te desmentiría porque él diría que él tenía los miércoles de rendición de cuentas. Tan seria. Por eso. Por eso yo digo Igual, que mira, la idea del durante la principio es pandemia, buenísima. Durante la pandemia, aquí vivimos el oscurantismo nunca antes visto. Aquí Ah, el no, pero para presidente ellos fueron los más aparecía- transparentes. No, el presidente de los Estados Unidos daba era Donald Trump y daba una conferencia de prensa todos los días. Aquí no, aquí el presidente Cortizo decidió hacerla cuando le daba la gana. Y cuando salía era meme y burla, lamentablemente. Sí. Porque El encima no lo mapa, hacían bien. El mapa, la rosa, la leche Sí, condensada. exactamente. O sea, estos son temas que tienen que tratarse Oye. con mucha seriedad. Ah, que Es vayan al salón su de belleza y la imagen. queratina, ¿te acuerdas? Sí, claro. Eh. Es su imagen, o sea, es la respuesta Hombre, directa del presidente. se espera que sean preguntas difíciles, Claro. preguntas bien elaboradas y respuestas Ojo, serias. y cuando hablamos de preguntas Además. difíciles, yo recuerdo aquí a Hugo Famanía en las conferencias que daba el señor Ricardo Martinelli. sí. O sea, producto de una pregunta difícil de Hugo Famanía en una de esas conferencias de prensa, después casi no se volvieron a aparecer en la conferencia de prensa. Porque ocurrió lo que ocurrió, recordemos. Ocurrió lo que cuando ocurrió. en el Martinelli aquí momento. hubo instrucciones Ahora, por escrito de que no atendieran a ciertos periodistas. sí, pero sí te digo algo. En el caso de Ricardo Martinelli, sí hubo mucha comunicación directa. Él realmente sí tenía sus problemas con muchos periodistas, es cierto, pero a la vez también era muy abierto a dar respuestas y conferencias de prensa. Eso también es cierto. No es que se perdía como pasó con Cortizo y por muy largo tiempo nadie sabía del presidente Oye, Cortizo. Cortizo, la gente llegó a especular de que Agastá era una O imagen de como- inteligencia artificial. O como con Juan Carlos Varela, que Sí. también, o sea, te daba una entrevista. A mí me dio Juan Carlos Varela una sola entrevista, debut y despedida, más nunca me volvió a dar una entrevista. Bueno, eso Sí. a mí me parece que eso Sí. habla bien de un periodista. Sí, exacto, fue la de los 100 días. Cuando, recuerdo, cuando y más a mí ni la de los 100 días. A ti ni la de los 100 A mí días. antes de la Me dio presidencia. Una sola. A propósito de de allí no habló más conferencias- y en conferencia, en entrevista y en conferencia de prensa, eventualmente, es más, yo creo que en muy pocas conferencias de prensa dio. Hablaba cuando llegaba a los medios de una forma muy improvisada. Pero eso es distinto a hacer una conferencia formal. Claro. Y respuestas y preguntas y respuestas de los periodistas. A propósito, Eso es importante. a propósito de conferencia de prensa, ¿tuvieron oportunidad de ver la conferencia de prensa del presidente Joe Biden ayer? Ah, no, sí, no. Y con la confusión que tuvo. No, Ah. no me refiero a No. no me refiero a la de la presentación de No, pero- Zelensky, la que tuvo por la noche, No. donde fue una conferencia de prensa donde se le vio un poquito más lúcido, pero igual genera preocupación Claro, porque se confunde. o sea, la Hubo confusión preguntas ayer- duras, hubo preguntas difíciles, y él a la hora de responder se nota que está haciendo un O sea, esfuerzo. ayer confundió porque- a Zelensky con Putin, por Sí, favor. sí, Ya después, está- ya está a otro después nivel, la trató de arreglar Sí, pero- diciendo que es que estaba obsesionado con derrotar a Putin. no. Y por la noche en la conferencia de prensa confundió a Kamala Harris con Donald Trump. Exacto. Entonces, Muy mal. Está mal. Entonces, Está mal. Ya, o sea, ya hay demasiado reuniones, error. ya hay reuniones incluso Sí. del presidente Pero yo no entiendo Obama cuál es la- con Nancy Pelosi para ver cómo le plantean a Biden que El poder lo lo mejor vuelve que puede loquito. hacer es abandonar la Sí, porque carrera. Biden está trincherado. No, Tato. Entonces yo entiendo el poder. Nadie me va a decir que yo no puedo. Si es que Señor, tengo va- trabajo pendiente por hacer. Señor, digo. ¿Cómo no? va, Otra vez. siéntese, señor, siéntese. Siéntese, por favor. Oye, tenemos una pausa, ya regresamos. Hoy vamos a hablar acerca de Pandeportes y vamos a hablar acerca de las elecciones en Venezuela. Tenemos un invitado internacional esta mañana aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Da lástima, pero no. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña Miguel Ángel Ordóñez, director de Pandeportes. Esta mañana vamos a hablar un poco acerca de deportes y primero Oiga, entender cómo recibió la institución. La pregunta obligada es esa. ¿Cómo Porque, recibió la porque entidad? lo Ya que que como hemos todo el mundo visto está recibiendo nada. todas las instituciones es que hay números rojos, bienes patrimoniales perdidos, planillas infladas, etcétera. ¿Cómo recibió usted Pandeporte? Yo soy un tipo positivo, en realidad trato de enfocarme en eso. Desde el punto de vista, la buena noticia es que desde el punto de vista presupuestario, para explicar ese concepto muy brevemente, Pandeportes tiene el presupuesto dividido en dos cosas, ¿no? Uno es el funcionamiento
y el otro es el presupuesto de inversión. Funcionamiento es todo lo que tiene que ver con el tema de la entidad, planillas. Operativo. Y luego tienes inversión. Ambos presupuestos, desde el punto de vista numérico, yo considero que están bastante robustos, cerca de 28 millones de dólares para lo que queda del año. De ese dinero, 12 millones aproximadamente están en el presupuesto de inversión. El único tema es que ese presupuesto ahorita mismo está en lo que se llama contención, o sea, está, por decirlo así, está congelado por el MEF. Como nuestra institución requiere de que mi posición sea ratificada por asamblea, ese presupuesto va a contención y luego de que esa ratificación se dé, entonces nosotros podemos aspirar a que, digamos, se descongele, ¿no? Nosotros ya tenemos una reunión con el MEF preliminar para analizar el anteproyecto de presupuesto del año 2025, que es el próximo miércoles, y ahí hablaremos de ese tema presupuestario. En relación a la pregunta original de cómo encontré la institución, evidentemente hay cosas que nos preocupan mucho. Yo creo que la gran ventaja mía es que yo no tengo un perfil político, nunca he estado en ningún partido político y soy una persona que vengo a hacer un trabajo técnico. He sido y soy todavía un atleta de alto rendimiento en activo. He estado siempre en el sector privado manejando temas de administración. He sido contratista de infraestructura deportiva por 17 años y en este momento estoy inhabilitando la empresa o cerrando la empresa para que no hayan conflictos de interés, porque si la dejo, como me permitiría la ley, pero si la dejo abierta, lo que va a terminar pasando es que de la nada me ofrecerán proyectos por ese lado privado y no tendría ningún tipo de posición moral para enfrentarme a contratistas cuando me traten de doblar el brazo. Así que yo le dije a mi esposa que los próximos 5 años no tienen nada que ver con dinero. Nosotros venimos a hacer un trabajo, yo creo que se presentó esta oportunidad, el presidente Molino me consideró y para mí sus palabras fueron muy importantes porque él me dijo que mi compromiso era con el país, con hacer las cosas bien. Y yo le dije, bueno, presidente, si esas son las condiciones, yo soy el hombre correcto. Así que yo estoy alzando la mano y asumiendo pues el reto que me pone la situación. Miguel Ángel, hay una ley que se aprobó recientemente, que es la ley para incentivos a las empresas que inviertan en temas de promoción de deportes. ¿Cómo piensa la dirección de Pandeportes aprovechar esa ley? Porque realmente hay mucha gente en Panamá, sobre todo en los últimos 20 años, que está tratando de promover el deporte profesional, pero se encuentran con obstáculo tras obstáculo tras obstáculo y resulta poco atractivo realmente. Ahora hay ese beneficio de la ley. ¿Cómo se piensa implementar eso? Creo que lo primero, muchas gracias por la pregunta, yo creo que lo primero es explicar brevemente la ley, para que en términos muy básicos para que la ciudadanía lo pueda entender. Esa ley tiene 2 componentes. El primer componente es el IPA, y el IPA es el apoyo directo a los atletas a través de las federaciones. ¿Cómo funciona ese IPA? Básicamente, todos los gastos que tenga una federación X, llamémosle natación, por decir algo. Natación tiene un evento internacional y en ese evento internacional natación se gasta $100,000, de los cuales 70,000 son relacionados con gastos directos de los atletas. Entiéndase, hospedaje, alimentación, entrenamiento, de transporte, etcétera. ¿Ok? Agarras ese dinero, lo tienes que documentar como federación, tienes que tener todos tus recibos, todo el tema, y luego se va a crear una oficina dentro de Pandeportes, una especie de ventanilla única, en donde las federaciones llevan estos recibos, estas facturas. Se verifica y se asegura de que las facturas en efecto correspondan a apoyo directo al atleta y ponte que ese número sea, como te dije, $70,000. Pandeportes emite lo que se llama un certificado de fomento al deporte y se lo entrega a esa federación. Esa federación lo agarra y puede ir a, digamos, llamémosle empresa A. Empresa A paga $1 millón al año en impuestos, ¿ok? Empresa A, Federación de Natación le dice, mira, empresa A, tú pagas $1 millón, aquí yo tengo este certificado de fomento al deporte por 70,000, paga 930,000, dame 70,000 directo y pagas el mismo $1 millón, pero apoyas directamente a una federación deportiva. Bien, ¿qué componente tiene esa parte? Mientras que las federaciones se manejen de manera correcta, ¿no? Y tengan sus auditos financieros, por eso un buen ejemplo es FEPAFUT. FEPAFUT o FedeBase, que tienen sus auditos y están bastante en orden y hoy por hoy reciben
fondos de la institución, van a poder agarrar eso y van a poder fácilmente llevarlo a una empresa A y hacerlo. La segunda parte es la que tú hablaste, Guido, que es la parte de infraestructura. ¿Ok? Esa parte de infraestructura en este momento todavía no es oficial. ¿Ok? Eso se está trabajando. Casualmente hoy a las 3 de la tarde yo tengo una reunión con Adolfo Campos y Kevin Harrington, que fueron dos de las personas que lideraron todo el proyecto del... Pero antes de entrar en infraestructura, este elemento de la federación, y lo que usted acaba de describir, funcionaría perfecto, siempre y cuando la federación no esté en manos de un político. Muchas veces político en activo, otras veces jubilado, porque se meten en las federaciones para, tú sabes, que sea su cuartel de invierno o simple y sencillamente para recibir los beneficios. Entonces vemos ese drama en natación, en triatlón, vemos ese drama en ciclismo, un montón de federaciones, salvo, bueno, en el caso de la de golf, creo que es una asociación, no es federación, ¿verdad? Y en el caso del fútbol, que es una federación que se maneja de otra manera. Entonces, ¿cómo sacar esa política partidista y clientelista del deporte? Y se lo digo clientelista con conocimiento de causa, porque para que un joven atleta vaya a utilizar una piscina, tiene que ir a arrodillarse frente a un político que no mide ni siquiera el potencial del joven, sino simple y sencillamente su afiliación política, y hasta son muy descarados y hasta le piden que se inscriba en un partido político. ¿Cuándo va a acabarse eso con el deporte, señor Ordóñez? Se va a acabar conmigo. Esperemos, No, esperemos. Te lo digo claramente y te voy a decir por qué. Yo soy un atleta de alto rendimiento. Yo sé exactamente lo que pasa en los atletas. Y déjame decirte alto y claro en este momento. Yo voy a ser un director pro atleta, no pro federaciones. La ley, incluso la ley 50 que rige Pandeportes actualmente, que es una ley que tiene que ser reforzada, pero eso es otro tema. La ley dice claramente en su artículo 18, las federaciones deportivas serán autónomas en su autogestión. Entonces se quedan ahí, pero sí dice punto y seguido, siempre y cuando esas federaciones deportivas pidan fondos o requieran de fondos de Pandeportes, estarán sujetas a fiscalización. Lo que pasa es que ahí es donde no está el problema. Entonces, ¿por qué te dije los atletas de alto rendimiento? Porque si yo me tengo que saltar a las federaciones deportivas, lo voy a hacer. Y que lo tengan bien claro. Porque si la estrategia va a ser salir a los medios, como lo hacen, y pegarle a Pandeportes, escudándose detrás de los atletas. Sí, exacto, es lo que hacen. Ese cuento conmigo no, porque yo sí voy a identificar a los atletas. Y le mando un mensaje a todos los atletas de este país. Las puertas de Pandeportes están abiertas y pueden tocar mi oficina cuando quieran. Yo no voy a aprobar pagos y recursos a federaciones para que dirigentes deportivos vayan a pasear y vayan a viajar a otros países. Y se los digo con claridad. Y el tema de Tenógenes es que a mí no me puede echar cuento. No, porque usted es un atleta, usted ha vivido eso. Y porque a mí, te lo digo así, a mí Pandeportes no me dio $1. Yo estudié becado en la Universidad de Estados Unidos, Division I, el único panameño en la historia que lo ha hecho. Y a mí Pandeportes no me dio $1. ¿Y lo pediste? No lo pedí, Flor, de repente lo pudo haber pedido, pero en aquellos momentos no era como ahora que el tema era tan público. Hace 20 años, cuando yo pasé por el proceso, habían estos estigmas con mi deporte, con el golf. Bueno, es un deporte de ricos, es exactamente. Un deporte, entonces yo ni siquiera... Pero yo he representado al país en más de 250 ocasiones. O sea, yo sé lo que es llevar mi bandera en el pecho y yo sé que es que cante un himno porque yo he ganado en torneos internacionales. Entonces, esos dirigentes deportivos, porque hay muchos buenos, ¿ok? Vamos a decirlo claramente. Sí, claro. Pero hay muchos que son unos parásitos del deporte. Nunca han jugado un deporte y se benefician de los atletas. Y eso va a parar. Eso va a parar. En mi administración, todos aquellos dirigentes deportivos que se manejen de manera correcta y honesta y transparente tendrán un lugar. De hecho, ya me he reunido obviamente con el señor Manuel Arias, presidente de FEPAFUT, que me hizo una invitación muy gentil. Me fui a ver el partido de la selección en cuartos de final de Copa América. Me reuní, y por eso me sonreía, me reuní con Jaime Robinson, presidente de FedeBase, y le dije claramente a Jaime, esa es una ventaja. Yo no vengo de ninguna afiliación. Jaime Robinson, debe ser familia de Benicio Robinson, ¿no? Es hijo. Digo, pregunto, ¿no? Es hijo de Benicio Robinson. Pero el punto que te digo es que... Ese es un caso, por ejemplo. Ese es como... es que te explico. Eso es como cuando dicen en Estados Unidos que nosotros no nos reunimos con terroristas. Bueno, yo me reúno con quien sea. Esa es la ventaja. Yo no vengo de partidos No, es que esa no es la discusión. La discusión es cómo llega el político a la federación. O sea, esa ya la sabemos. Hay historia acerca de eso. No es que llegó por su rendimiento y como usted muy bien lo dice, no es que llegó siendo deportista. ¿Qué le dijiste a Jaime Robinson? Le dije a Jaime Robinson que siempre y cuando trabajemos de la mano con transparencia,
vamos a ir muy lejos. Y te va a gustar esta, Flor. Le dije a Jaime que habían dos cosas puntuales en las que tenía que cooperar y ayudarme. Uno, le dije que tengo conocimientos de que hay muchos temas de corrupción en las ligas distritales y provinciales y que él, como presidente de FedeBase, me tiene que ayudar a limpiar el asunto. Él me contesta y me dice, mira, Miguel, a FedeBase solo le corresponde apoyar a las ligas provinciales y distritoriales, que son los que escogen al presidente de FedeBase, by the way, por eso es importante. Nosotros apoyamos a través de FedeBase en un 25%. El 75% de la gestión de las ligas provinciales y distritoriales depende de cada una. O sea que yo no los puedo controlar. Y yo le contesto, mira, Jaime, yo te podría decir entonces a ti exactamente lo mismo, porque Pandeportes representa más o menos un 20-25% de tus ingresos. Pero si tú no te manejas bien y tú no te manejas con transparencia, ¿a quién le cae la teja? A mí, a Pandeportes. Entonces, esa respuesta yo no la puedo aceptar. Es verdad y entiendo que ellos se autogestionan y todo, pero tú tienes que velar. Tú eres el organismo rector, tú eres la persona responsable del béisbol a nivel nacional. Entonces, yo necesito que me ayudes. 1, 2, patronato del Rod Carew. Públicamente quiero decir, porque me preguntó Guido, ¿con qué me encontré? Bueno, Pandeportes paga $33,000 al mes al patronato del Rod Carew. Esos son $396,000 al año. Ese patronato lo conforman 11 personas. 4 personas nombradas por el Ejecutivo, presidente, el director de Pandeportes, presidente de FedeBase, representante del Club de Leones, 2 miembros de los concesionarios del Rod Carew, y hay 2 personas más que tienen 2 personas más. Entonces son 11 personas. $33,000 al mes. $33,000 al mes. Pero aquí está la parte bonita. Hacen eventos, hacen conciertos, recogen taquilla en el campeonato de béisbol juvenil y el béisbol mayor. Pandeportes no ve $1. Y después de todo eso, que se autogestionan y se pagan, yo no sé para qué se pagan esos $33,000, pues ya pedí el informe y no me lo han dado. Pandeportes sigue siendo vapuleado en los medios, porque si el cuadro no está bien, entonces resulta que es responsabilidad de Pandeportes. Entonces yo quiero saber qué se hace con esos $396,000, con los recursos que se le cobró a la gente cuando vino Maná a un concierto, lo que pasa con las taquillas. Entonces, por supuesto que llegaremos al fondo. ¿Ese contrato de los eventos se hace directamente con el patronato o se hace con Pandeportes? Patronato. No, el patronato. El patronato administra el estadio. Sí. Entonces, si nos vamos a la esencia de por qué se formaron los patronatos, en todos los recintos deportivos se hicieron para tratar de alivianar la carga del sector público. Claro, pero ya ahorita lo que hacemos es peor. Porque ahora no ha cambiado la directiva del patronato de Rod Carew, ¿verdad? En este momento no. En este momento le corresponde a esta administración. Sí. Ya mira, ahí Max Estrada es el presidente. Correcto. José Alejandro Rojas Pardini, vicepresidente. Augusto Robinson, secretario. Robinson. Carlos García Molino, tesorero. Benicio Robinson es el fiscal. Y los vocales, José Armodio Araújo y Samuel Quintero del Club Activo 2030. Salvo Samuel Quintero, Guido. Los demás creo que son de un partido político. Bueno. Ve lo que estoy. Ve el fondo de la cuestión. O sea, no puede ser que toda la gente que quiera aquí ser parte de un federado tiene que ser miembro de un partido político. Y en el Rod Carew, por ejemplo, yo recuerdo cuando se construyó el estadio, los palcos los vendieron. Claro. Para tener fondos para. Y se pagan mensualmente todas las personas que tienen palco allí. Tienen que pagar mantenimiento. Es que esa es otra. Claro. El dinero de los palcos, el dinero de los conciertos, el dinero de las concesiones. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar en Pandeportes? Simple. Nosotros vamos a agarrar cada coliseo o cada facilidad deportiva y vamos a hacer una contabilidad básica. Vamos a poner una lista de ingresos, cómo podemos ingresar en eventos, en taquilla, en todo lo que ingresa al estadio. Y luego vamos a agarrar otra en donde están los gastos. Y digamos que los gastos van por el orden de $500,000 y podemos generar 300,000 en ingresos. Bueno, el déficit de Pandeportes es 200,000. Pero lo que no puede ser es que arranquemos en $400,000 en rojo, no veamos absolutamente nada de los eventos que se hacen, no veamos nada de los palcos y además, cuando la grama del estadio no está bien, es culpa de Pandeportes. Es que no puede ser. Bueno. O sea, no tiene sentido. ¿Ustedes tuvieron reuniones de transición? Tuvimos algunas reuniones de transición, te diría que fueron reuniones protocolares. Protocolarmente me dijeron que habían cosas que no se podían compartir conmigo porque mi posición tiene que ser ratificada por asamblea.
A lo cual yo me pregunté y yo dije, eso me parece algo no sé, ridículo es la palabra, porque al final del día yo lo que hice fue decir, listo, cuando llegue el 2 de julio, ahí está la información. Entonces, lo que me está tocando es investigar y darme cuenta por mí mismo que honestamente les digo, estoy hasta feliz. Porque yo soy el tipo de persona, soy una persona que me gusta investigar, me gusta estudiar, me gusta ver las cosas por mí mismo. Y no me gusta que me estén filtrando. De hecho, es muy fácil cuando te entregan informes, te ponen lo que quieren, ¿no? Así como, por ejemplo, en el anteproyecto de presupuesto, hay 158 millones de dólares en proyectos, de los cuales, 183 millones, de los cuales 188 se lo asignaron a proyectos de la administración pasada. 183 en inversión. 158. O sea que discrecional están dejando 25. Pero aquí está la belleza. Y esto sí, me preguntaron nuevamente qué me encontré. Algo que me encontré que sí es muy, muy alarmante. Que nunca debe pasar. Y es una de mis metas. Primero, mi primera meta es cumplir mis 5 años, porque creo que no hay continuidad en la entidad. Pero una meta es dejar algo mucho mejor a lo que yo encontré. Todos los proyectos de la administración, o gran parte de los proyectos de la administración del presidente Varela, abandonados. La administración anterior se dedicó a abandonar los proyectos que venían de la administración anterior para concentrarse únicamente en los proyectos de ellos. Que también abandonaron, por cierto, ¿ah? No, que pero, también abandonaron, sí, porque pero, tengo un caso del sector 8 allá de la Cabima, que hicieron un gimnasio, una arena allí enorme en medio de una comunidad deprimida y encima ni siquiera le pusieron los implementos deportivos, o sea, gastaron millones de dólares en eso y nadie entiende la razón por la cual lo hicieron allí. Bueno, increíble. Sí, que hasta los de ellos lo abandonaron. Sin duda, pero quiero volver a lo que te dije, porque ya eso es un tema, miren. Yo tengo una de las cosas que tengo que hacer en los próximos 3 o 4 meses es agarrar toda esa lista de proyectos. Y estamos hablando de más de 30, 40 proyectos que ahorita mismo básicamente son una ruina deportiva. Proyectos a 35, 40, 18, 29, 55% de avance. Estructuras metálicas. Perfecto ejemplo, el estadio Mariano Bula, el Rico Cedeño. Estadios que se están deteriorando. Imagínense una estructura metálica en Colón, al lado del mar. La corrosión, el óxido. O sea, ahora recuperar esos estadios que vienen de 8 años atrás es un problema. Claro. Le cuesta al Estado. Y tuve una reunión importante ayer con mi directora de asesoría legal. Si nosotros queremos no asumir una responsabilidad que no nos corresponde, entonces tenemos que resolver esos temas de manera administrativa. ¿Eso qué significa? Tenemos que llegar a acuerdos de liquidación, actas de liquidación con los contratistas actuales. ¿Qué pasa? Si hacemos eso, tenemos que volver a sacar un acto. Y en el Estado la burocracia es tan compleja que poder sacar un acto, estamos hablando de 1 o 2 años, meses para poder reactivar proyectos. Sí. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Los panameños y las comunidades. Y los deportistas. Lo que haremos es estudiar cada uno de los casos, uno por uno, y tratar de llegar a acuerdos dentro del marco de la justicia y lo correcto con esos contratistas y ver cómo rescatamos los proyectos. Porque, por ejemplo, centro de alto rendimiento, y quiero poner este ejemplo. Imagínense que yo estoy heredando un proyecto desde el centro de alto rendimiento. Un proyecto de más de 40 millones de dólares. El de la avenida Balboa, ¿no? Ahí de la cinta costera. No. Es Tierra de Campeones. Okay. Escucha, hay un centro de alto rendimiento que es, en esencia, una buena idea. Sin embargo, ya FEPAFUT está haciendo un centro de alto rendimiento en Burunga. O sea que hay redundancia ahí. Estás hablando de un proyecto de más de 40 millones. ¿Cuál es la intención o la idea detrás de ese centro de alto rendimiento? Listo, es que todas las selecciones nacionales cuando vayan a viajar se concentren ahí. Van a haber dormitorios, va a haber una especie de hotel, canchas deportivas de diferentes cosas, centro de recuperación médica, gimnasio, etc. Pero yo no sé cuáles fueron los criterios que ellos utilizaron. Imagínate tú, Atenógenes, que yo diga, ese no es mi proyecto, a mí esa vaina no me interesa, vamos a dar eso ahí. Es una lesión al Estado. Claro. Lo que nosotros vamos a hacer es... Vamos a tener que invitar a lo voy a invitar al noticiero aquí. Voy a hablar con Santos, que está por aquí. Es un tema inagotable, pero ya no se nos agotó el tiempo. Totalmente. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Va a tener que ser invitado nuevamente. Totalmente. Va a tener que venir regularmente aquí a Pero dice Flor que tienes que traer a Tomás Christiansen. Sí, aquí no venga sin Christiansen. Aquí no venga sin Christiansen. El lunes, bienvenido. Bueno, vamos a un cambio y regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Oye, muchas reacciones después de la entrevista con el nuevo director de Pandeporte. El hecho de que se haya escogido un atleta para dirigir Pandeporte es significativo, porque siempre ha estado en manos de los políticos. Y aquí no es exclusivo del PRD,
Sí. El PRD es una parte, pero todos los partidos políticos de una forma u otra se han lucrado de Pandeportes y de las federaciones, con sus cuarteles de invierno allí en las federaciones de béisbol, todas las federaciones. Parece que soplan natación, vientos nuevos y buenos. Parece, y eso sería un gran cambio, gran cambio para Pandeportes. Bueno, nos acompaña nuestro segundo invitado, el senador nacional de Paraguay, Eduardo Nakayama. Pero vamos a hablar no de Paraguay, donde recientemente estuvo el presidente José Raúl Mulino, sino de Venezuela. En Venezuela se está produciendo la antesala de un torneo electoral, senador, bienvenido, pero con unas características atípicas, como calificó la Conferencia Episcopal Venezolana, porque ahora la modalidad es que a todo el que colabore con la candidatura opositora le caen las fuerzas de seguridad, le cierran el restaurante, le cierran el hotel, le allanan la casa. Zulay Rodríguez perdió la batalla en San Miguelito, le rechazaron la demanda de impugnación por la curul de San Miguelito, le queda entonces a Ortega. Y esa decisión tiene todavía el recurso de apelación ante el Pleno. Exactamente, por eso todavía no, eso sí. Va a segunda instancia. Muy bien. Acuérdate. Bueno, o sea, perdió la primera instancia, exactamente. Exacto. Va a ir a una segunda instancia. Pero por mientras, ¿quién ocupa la curul? No. Va a depender. Acuérdate que esta decisión gira en torno a si se hacen elecciones o no se hacen elecciones, que es el centro de la cuestión. No es si es Zulay Rodríguez, es uno o el otro. Correcto. Tiene que ver es con las elecciones y por lo que estoy viendo, en la primera instancia se decidió que no iba a haber o que no iba a ocurrir eso. Así que en ese caso se mantendría el estatus actual. Hay que ver qué pasa en la segunda instancia que en el Pleno, ¿no? Bueno. Sí. Senador Nakayama, bienvenido a Cuarto Poder. Cuéntenos, usted que tiene esa preocupación pues, por las elecciones en Venezuela. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Creo que para todo el continente, pero más específicamente para los países de Latinoamérica, lo que va a pasar el 28 de julio en Venezuela es trascendental para la democracia en el sentido que Venezuela va a enfrentar una vez más a través de los comicios electorales la posibilidad de reencauzar la democracia. Sabemos que el proceso populista más importante y profundo que ha tenido el continente se ha dado con el avance del chavismo hace 25 años, con el llamado socialismo del siglo XXI, que ha tenido un impacto muy importante en toda la región, ¿verdad? Eso, lógicamente, traspasó fronteras y eso es lo que a nosotros también nos trae aquí, a Panamá, a reunirnos con diferentes actores de la comunidad internacional y de la sociedad civil ante todo esto que está ocurriendo en Venezuela. Yo digo que es una elección no solo atípica, sino asimétrica, porque se han violentado absolutamente todos los derechos políticos, recordando que el sufragio es un derecho que no solamente se da de manera activa para los votantes, sino también de manera pasiva para los que pueden ser electos como autoridades. Y en ese sentido, en las últimas décadas, muchísimos opositores han sido sacados de carrera. Eso ha ocurrido con varios referentes como Leopoldo López y otros más, y más recientemente en este último proceso. Y el desconocimiento del señor Maduro de los acuerdos de Barbados del año pasado. El acuerdo de Barbados. Él mismo se comprometió que iba a haber cambios. Y borró con el codo lo que escribió con la mano y posteriormente sacó de carrera a María Corina Machado, impidió la inscripción de otros candidatos, pero finalmente se ha llegado a un consenso, algo muy difícil también, en Venezuela, en el marco de la oposición, a los efectos de llevar a Edmundo González como candidato, pero con una característica también fundamental, que es que 8 millones de venezolanos están fuera de Venezuela y que la mayoría de ellos, probablemente el 90%, no pueda participar activamente con el sufragio en la próxima elección del 28 de julio, pero aún los que están adentro, por las constantes limitaciones que le pone el organismo electoral a lo que va a ser el control de las mesas. Que es otra violación a los acuerdos de Barbados, porque él se comprometió a que el voto del venezolano en el extranjero iba a ser válido y después le metió una cantidad de restricciones y trabas para que no fuese como él mismo se había comprometido a hacerlo. Claro, porque él supone que la mayoría de los votos en el extranjero, porque sabemos que es un exilio político, claro,
que están afuera lo votarían en contra. Ahora, a pesar de eso, leí que todos los estudios o encuestas de opinión indican que va a ganar la oposición, si se cuentan los votos, pues, adecuadamente. Así es, ¿verdad? Pero es lo que siempre se ha pensado. Por diferencia de más de 30 puntos porcentuales, o sea, no una diferencia estrecha. Así es, algunos estudios incluso hablan del 72 al 28% de la intención de voto, pero eso va a depender no solamente de que dentro de Venezuela haya un control, recordando que el gobierno de Venezuela a través de los organismos electorales ha rechazado la observación internacional. La Unión Europea no va a participar de este control electoral. Sabemos que apenas son pocas las instituciones como el Centro Carter, que va a tener acreditación para poder acompañar las elecciones, pero de una manera muy limitada, con menos de 10 miembros que van a estar allí como observadores. Y lógicamente va a depender también de lo que la comunidad internacional pueda hacer. Por eso es importante que los países de la región y de toda América Latina se comprometan con este proceso de redemocratización de Venezuela. Senador, ¿y qué pueden hacer en concreto, aparte de comprometerse, de estar vigilantes? ¿Qué se puede hacer en concreto porque ya estamos viendo que en las semanas antes del torneo ya se están cometiendo toda clase de arbitrariedades en contra de quienes apoyan, ¿no? Solamente con apoyar, con darle hospedaje, con que hayan celebrado una reunión, con que hayan cenado en el restaurante, les cae la policía y les cierra los establecimientos a los que apoyan a los opositores. Yo creo que es muy importante que nosotros asumamos, sobre todo en el caso de Panamá, que es una democracia sólida, consolidada, que lógicamente tendrá sus vaivenes políticos como en América Latina, ¿no? Pero que de alguna manera se ha mantenido estable por más de 30 años, y que ese acompañamiento se vea en que los países de la región ya no pueden admitir regímenes totalitarios que vayan en contra de los derechos humanos, tiene que ser fundamental. Aquí nosotros hemos escuchado también el interés del presidente de Panamá en lo que es el bloque del Mercosur. En el Mercosur tenemos el protocolo de Ushuaia, que es la cláusula democrática que impide que un país que se salga de las reglas siga perteneciendo al bloque. Y eso ha hecho que en su momento Paraguay sea sacado del bloque del Mercosur y posteriormente haya sido Venezuela el que fue sacado. Es decir, nosotros tenemos que entender que este avance totalitario es como una gripe, nos afecta a todos y se contagia. Y las consecuencias que existen, más allá de lo triste que es para un migrante venezolano salir y dejar su patria, su familia, también afecta a los demás países. Claro. ¿Cuántos inmigrantes venezolanos están en situación de calle en Panamá, en Colombia, en Perú, en Ecuador? Bueno, tenemos en la oleada esa de migración irregular que principalmente está compuesta por venezolanos, que está afectando el tapón del Darién, la selva del Darién, el medio ambiente. E imagínense lo que va a hacer si es que no se respetan los resultados electorales del 28J. Vamos a tener otra oleada, otra diáspora venezolana y otra crisis migratoria que quizás los países de la región no estén preparados para poder absorber y soportar. Ahora, es lo que hablaba Molina. ¿Pero soportará Maduro la derrota? ¿Qué piensa usted? Yo estuve escuchando las declaraciones del candidato Edmundo González, hablando incluso de la posibilidad de abrir conversaciones de eventuales amnistías, ¿verdad? Y yo no me opondría a que se abra un espacio, un paréntesis, lógicamente respetando el derecho internacional, ¿verdad? No hablando de impunidad ni mucho menos, pero sabemos que en un gobierno no solamente son los principales dirigentes, sino que existe una segunda línea y una tercera que pueden tener miedo y que desde el chavismo les van a infundir ese miedo para que digan, ustedes no tienen que entregar el mando porque si lo hacen van todos presos, ¿verdad? O sea, esa es la amenaza constante que hay, y yo creo que tanto la oposición como la comunidad internacional debe dar las suficientes garantías de que el proceso de transición a la democracia en Venezuela se pueda dar de la mejor manera, de la forma más pacífica posible, y que eso
se traduzca posteriormente en la posibilidad de que Venezuela repatrie a gran parte de sus compatriotas que están fuera. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo miro el proceso electoral venezolano que culminará con las elecciones del 28 de julio y me acuerdo de las elecciones de mayo de 1989. Sí, igualito, muy similar. ¿No? Claro, ganó la oposición, pero abrumadoramente, 3-1, y anularon las elecciones. Y cuidado que Maduro hace lo mismo que Noriega. Sí. Y anularon las elecciones. Le pasa lo mismo que a Noriega, sí, si lo intenta hacer, porque es que la diferencia, o sea, ahora mismo las encuestas están un 60-30 aproximadamente, 60%. 70, dice. Sí, sí. 60-30, porque hay un 10% de indecisos. De indecisos Sí. todavía. Y una gran diáspora que inclusive está comprando boletos para ir a votar el 28. Sí. Porque, ok, no me quiere dejar votar allá en el extranjero, yo voy a Pues Venezuela a voy y votar. voto. Y está ocurriendo. Y eso va a tener que entenderlo más. Eso es diferente a las demás elecciones. Esa última parte es diferente. Totalmente. Bueno, muchas gracias, senador. Muchas gracias Por a ustedes su presencia por la acá. invitación Y bueno, hay que estar Y vigilantes. simplemente decirle al pueblo venezolano que el indiferentismo en política es la Totalmente. muerte de la democracia. Así. Hay que participar Claro que el sí. 28 de julio. Claro que sí. Oye, Eso dijo la Conferencia Episcopal Venezolana. Y eso aplica para todos. Antes de terminar, hablando de eso mismo, hay que prestar atención a lo que ocurre en la Asamblea con las comisiones Sí, permanentes. señor. Sí. Porque históricamente siempre ha habido consenso para la conformación de las comisiones. Ahora mismo no hay consenso. Y no hay consenso. Si no hay consenso, el propio reglamento interno de la Asamblea define qué hay que hacer. Es una votación. Y sería histórico si se da una votación para las comisiones permanentes, porque hay que ver cuáles serían los resultados de esa votación. Así que cuidado que se escribe la historia nuevamente en la Asamblea. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca, y nosotros nos vemos el lunes, pendientes de la Asamblea, el lunes también. Sí.